En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero, quien nos acompaña en la acción educativa de la Comunidad Nacional del Conocimiento en Prevención de Peligros en el Sector Salud, con la temática titulada Sesión 3, Efectividad de las terapias alternativas en el manejo de patologías en seguridad y salud en el trabajo. Para dar inicio, damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. Él es médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración de salud ocupacional, tecnólogo de higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrado y maestrías de diferentes universidades nacionales e internacionales. Doctor Alonso, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Paola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, ingeniero? Y todos los asistentes que han venido a nuestro grupo de prevención de peligros en el sector salud. Hoy, efectivamente, estamos con nuestra sesión 3 de efectividad en las terapias alternativas frente a las patologías de origen de seguridad y salud en el trabajo, es decir, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que estamos en este momento en nuestra ruta del conocimiento. Esta es la tercera etapa. La próxima sesión se tratará de programas de actividad física para el manejo de patologías laborales. Ojo, patologías laborales y actividad física para nuestra próxima sesión de esta ruta del conocimiento, que esperamos que les guste y que veremos pues unos avances bien interesantes frente a estas temáticas que son, digamos, un poco innovadoras. Por otro lado, yo creo que vamos a comenzar con nuestra sesión de evaluación para sondear un poco cómo estamos frente a este tema. Paulita, por favor. Muchas veces, doctor, así es. Vamos a iniciar con nuestro sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimiento llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Medicina alternativa es A. Estrategias de curación y terapias no convencionales. B. Son terapias incluidas en la medicina tradicional. C. Es la medicina occidental. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores son ciertas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A. Estrategias de curación y terapias no convencionales, 45%. B. Son terapias incluidas en la medicina tradicional, 14%. C. Es la medicina occidental, 0%.
D, ninguna de las anteriores, 9%. E, todas las anteriores son ciertas, 32%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Las terapias alternativas incluyen A, meditación y quiropraxia. B, yoga, reiki, medicina tradicional china. C, acupuntura, homeopatía. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, meditación y quiropraxia, 13%. B, yoga, reiki y medicina tradicional china, 10%. C, acupuntura, homeopatía, 6%. D, ninguna de las anteriores, 0%. E, todas las anteriores, 71%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Frente a la efectividad de la medicina alternativa, ¿es cierto? A, no hay ningún estudio que las avale. B, algunas son efectivas y otras no. C, está demostrado que son muy efectivas. D, ninguna de las anteriores son ciertas. E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Mientras conocemos los resultados de nuestra tercera pregunta, les hacemos la invitación a nuestros participantes para que formulen sus preguntas y nuestro experto nos las aclare. Estos son los resultados de nuestra tercera pregunta. A, no hay ningún estudio que las avale, 9%. B, algunas son efectivas y otras no, 34%. C, está demostrado que son muy efectivas, 28%. D, ninguna de las anteriores, 9%. E, todas las anteriores, 19%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestro experto, el doctor Alonso. Muchas gracias, Paola. Bueno, muy bien. Como siempre, para hacer este inicio de la primera parte, tendremos que hablar de la frase. Y la frase de hoy tiene que ver con, y está relacionado precisamente con las terapias alternativas, y es que Séneca, que era un filósofo romano, dijo, el desear estar bien es una parte de lograr estar bien. ¿Qué significa eso? Enfocado obviamente en medicina tradicional. Eh, y aquí vamos con el primer punto. ¿Esto es medicina tradicional o llamamos medicina tradicional a la medicina occidental? Es decir, nosotros llamamos medicina tradicional y fíjense que es bien interesante porque es un contrasentido. Esto que es relativamente nuevo, que es nuestros medicamentos, el manejo quirúrgico, es realmente algo muy reciente. Por ende, hablamos de tradicional por la medicina occidental, mientras que la medicina oriental es la no tradicional o la alternativa, es como algo al lado de que es alternativo. Y basa parte de su éxito, que puede tener o no, ya lo vamos a mirar, sobre el deseo de estar bien. Y parece ser que este es uno de los puntos más claves en cuanto a cómo se o cómo tenemos una respuesta a los seres humanos frente a la medicina alternativa. Y es que parece que la psique, es decir, lo que nosotros deseamos, lo que nosotros queremos, termina siendo muy importante aquí. Es decir, que la parte del pensamiento y cómo juega en la salud se vuelve muy importante acá. Por eso se tiene más tiempo para hablar con el paciente. Es un poco diferente en ese cómo me acerco yo a la gente y ese cómo me acerco yo termina siendo al final lo que hace un poco la diferencia entre esta medicina alternativa no tradicional y la medicina tradicional u occidental. Muy bien, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente, lo primero, vamos a revisar esos conceptos básicos de la medicina alternativa, cuál es, cómo se define, y al final vamos a mirar si hay alguna forma en que podamos evaluar esos postulados que vamos a hablar de cómo se hace el tratamiento de efectividad, de seguridad frente a las patologías de seguridad y salud en el trabajo, y si valdría la pena o no mirarlas y contemplarlas para este tipo de tratamientos. Bien. Vamos a comenzar con qué es la medicina alternativa, luego la eficiencia y seguridad y después algunos ejemplos con la descripción, los usos, para qué sirve
y cuáles son los efectos adversos, que es muy interesante e importante tenerlos en cuenta. Muy bien. ¿Qué denominamos medicina alternativa? Alternativa, otra posibilidad de, por eso hablamos de alternativa. Entonces, hablamos también de, y vamos a ver que hay varios términos para referirnos a ella. Una forma de referirnos a ella es como medicina integradora. E integradora es porque está tomando muchos aspectos del ser humano. Cuando nosotros damos un medicamento o hacemos una alternativa, una medicina de tipo alopático o medicina tradicional u occidental, yo estoy dando el medicamento para que le baje la tensión arterial, le estoy dando la insulina para que disminuya la glicemia y para que por ejemplo, con un hipoglicemiante oral de tipo metformina, para que mejore o tenga una mejor cardioprotección y la diabetes no dañe el corazón. Por eso hablamos de cardio, corazón, protección. Sin embargo, la medicina integradora, cuando usted da un medicamento, es para todo el ser humano. No se refiere solamente a una parte. Eso suena muy interesante, de hecho lo es, pero tiene un pequeño problema, y es que cuando hablamos de medicina integradora que abarca muchos aspectos del ser humano, también hace difícil evaluar si este efecto se logra o no. Muy bien. Y por eso la medicina tradicional u occidental tiene una diferencia allí. Muy bien. La medicina alternativa es complementaria. Por eso hoy en día hablamos de medicina integradora como medicina complementaria. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted tiene un cáncer, por ejemplo, un tratamiento, no se debe abandonar el tratamiento de quimio y de radioterapia o inclusive una citorreducción, que es como hoy en día se llama la cirugía, que toma y saca el cáncer, esa masa cancerígena, sino que por el contrario, lo que tenemos que hacer es agregar estas terapias como complementarias, no como principales. Entonces, ese es el primer concepto de medicina alternativa, pero obviamente son esas terapias y formas de curar que no han sido incluidas en la medicina convencional u occidental dominante. Y fíjense que es la medicina tradicional o convencional u occidental es dominante. ¿Eso qué quiere decir? Que por la forma en que se ha ejercido, por los outcomes, es decir, por las salidas, por los logros que ha tenido, se ha vuelto la medicina dominante. Eso no quiere decir que sea necesariamente tradicional, porque si habláramos de tradicional, estaremos hablando, por ejemplo, de la medicina china, pero cuando hablamos de tradicional, hablamos de occidental. Muy bien. Los métodos de medicina alternativa o complementaria es como una disciplina que no se basa en los principios de la medicina occidental. Luego, la primera diferencia es cuál es la diferencia en los principios entre esa medicina alternativa y la medicina occidental convencional. Bueno, aunque esa descripción tiene algunas cosas que vamos a mirar porque no es exacta y eso hace que sea un poco diferente de lo que pensamos. La medicina alternativa, entonces, es esa diferencia que existe como una medicina complementaria, pero que no tiene una fuerza de evidencia que respalda las mejores prácticas. ¿Eso qué quiere decir? Fíjense que en medicina tradicional hablamos de las mejores prácticas. Aquí no hay una mejor práctica para poder comparar, ¿no es cierto? La medicina convencional basa sus prácticas precisamente en la evidencia científica más concluyente. Entonces, de acuerdo con los estudios, uno mira cuál es el tratamiento que ha mostrado mayor evidencia científica para curar un determinado evento. Y eso es lo que llamamos la diferencia entre la medicina alternativa y la medicina tradicional. ¿En qué otra cosa se diferencian? Estamos tratando de definirlo desde la diferencia. La medicina alternativa complementaria hace la base de su práctica en los procesos, ¿no es cierto? Informes asociados, evidencia de prácticas basada en lo que se ha visto que le funciona a la gente, no en la evidencia disponible, ¿no es cierto? De hecho, la evidencia no es tan alta ni estricta, ni es tan eficiente, ni es tan segura. ¿Eso qué quiere decir? Que al final no disponemos de tanta información para poder evaluar cómo está funcionando, en tanto que la medicina tradicional, de la que estamos hablando, finalmente tiene digamos, unos métodos de práctica que no son tan claros si son eficientes o no. La medicina occidental tiene más evidencias, más estudios,
por eso podemos ver que es más eficiente. Pero ojo, el hecho de que no tenga estudios no quiere decir que no se puedan hacer o que no vayamos a llegar a concluir al final una cosa distinta. Ya vamos a mirar. Hay muchas prácticas de medicina alternativa y complementaria. Por ejemplo, el uso de suplementos dietéticos. Y ese uso de suplementos dietéticos que termina siendo parte de los medicamentos, también han sido validados algunos con criterios científicos tradicionales y algunos otros no. Vamos a mirar cuáles sí, cuáles no y por qué se llaman medicamentos o suplementos dietéticos y no precisamente medicinas. Ya vamos a mirar el tema. Muy bien. La medicina tradicional también se ha llamado medicina complementaria, que son prácticas no convencionales usadas junto a la medicina convencional, es decir, al lado de la medicina occidental, ¿no? Entonces uno le dice, venga, usted tiene un problema, le hicimos la cirugía, estamos haciendo toda la recuperación, tómese el antibiótico, tómese el antiinflamatorio, pero adicional y de manera complementaria haga yoga, por ejemplo, o haga meditación, prácticas que están en boga y que sí efectivamente bien, tienen muchos años además, muchos más que la medicina occidental o la medicina convencional, pero que van a complementar, eso es lo importante, no van a reemplazar, van a complementar. También se le llama medicina alternativa, que son prácticas también no convencionales que se utilizan en lugar de la medicina convencional. Entonces, en la complementaria las utilizamos los dos a los lados. Cuando decimos alternativa, es porque esa alternativa yo puedo tomar una o puedo tomar la otra. Eso es peligroso, pero se ha llamado por eso alternativa. Y la integradora, que es la que la atención sanitaria utiliza, y son abordajes terapéuticos entre convencionales y no convencionales en un marco que se centra en la salud y en la relación de la persona y de su salud como un todo. Entonces, cuando hablamos de integradora, estamos diciendo, no la vamos a utilizar como una complementaria, ni la vamos a utilizar como alternativa, es decir, en vez de, sino que vamos a unirlas pensando en la salud del paciente, que es como hoy en día estamos acogiendo mucho mejor la práctica que tiene que ver con el manejo de esta medicina no convencional. Muy bien. ¿Cuáles son estas terapias? Voy a nombrar algunas. Es probable que haya algunas más. Por ejemplo, ustedes están viendo aquí la acupuntura con los meridianos que están allí un poquito arriba y a la derecha, los meridianos y la colocación de agujas. Pegada a ella y un poquito más adelante vemos la moxibustión, que es la utilización como de un tabaco que es capaz de a través del calor y el humo que emiten, acercándolos a estos puntos, vitalizarlos o desvitalizarlos. Es decir, mejorar la energía de. Eso ya lo vamos a ver. Esa es la acupuntura y la moxibustión que van pegados la una a la otra. Ahí está viendo, por ejemplo, la apiterapia, no está mencionada allí, sin embargo, en los dibujos aparece la apiterapia, que es el trabajar, por ejemplo, con la picadura de abejas para ciertos tratamientos. La medicina ayurveda, que es hindú, que tiene una tradición larguísima, que tiene que ver con la forma de comer, que tiene que ver con ciertas prácticas adicionales y que viene de la India. Ya vamos a describirlo un poquito. La biorretroalimentación, la terapia quelante, la quiropraxia, que también está muy de moda y existe en muchos países, que es la manipulación de segmentos corporales, la homeopatía, que es tradicional en Alemania y que se enfrenta a otra terapia alternativa, que es la homotoxicología, que es una variación hacia la medicina bioreguladora, que es la homotoxicología. La magnetoterapia, que es la utilización del magnetismo, la naturopatía a través de medicamentos naturales y un poco vamos a ver porque finalmente todo proviene de la naturaleza, entonces esto digamos que sería una redundancia. La reflexología, que es el tocar ciertas partes en la planta de los pies y las palmas de las manos, porque allí se hallan la representación de todos los órganos. Eso lo llamamos como en el cerebro un homúnculo. El Reiki, que es un tema de manejo de energías, las técnicas de relajación que existen y además de eso se han revalidado muy bien, y la medicina tradicional china. Estas son muchas de las terapias alternativas que hay. Estas son, por ejemplo, de las más aceptadas en los Estados Unidos, por ejemplo, y en Colombia también. Sin embargo,
Y para mostrar un poco el tema y que nos metamos ya en lo científico, más allá de, vamos a mirarlo, vamos a hacerlo con una mirada neutra, con una mirada que nos permita entender primero cuáles son, ya las vimos, pero otro tema es, bueno, ¿y qué tanto se utilizan y qué tan científicas son? Entonces, uno de los puntos claves que vamos a ver acá tiene que ver con esto, y es que el NAGES 3, el National Health and Nutrition Examination Survey, que es un estudio, por ejemplo, que evalúa las espirometrías, por ejemplo, o el tema de peso, aquí también evalúa las terapias alternativas, las MAC. Y entonces está diciendo que es hasta el 38% de los adultos en su vida y hasta el 12% de los niños han utilizado en algún punto de su vida, en algún momento de su vida, medicinas alternativas o complementarias. Por eso hablamos de MAC, medicina alternativa y complementaria. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos, y si uno hace, y si pudiera hacer un promedio que no lo es, estamos hablando que más o menos una de cada 4 personas adultas y una de cada 8 personas, niños, han, se ha hecho utilización de medicina alternativa. Luego, no es que sea poco utilizada, eso es lo primero. Segundo, esa misma encuesta, alguna encuesta de salud en el año 2012 en los Estados Unidos, en las cuales se les preguntaba a las personas con qué frecuencia utilizaban qué tipo de medicina alternativa o complementaria. ¿Y qué se encontró? Los ejercicios de respiración profunda, 11%. Recuerden que la respiración profunda está demostrado que tiene muy buen efecto sobre el estrés. El yoga, el tai chi y el qigong hasta el 10%. Miren que está el yoga dentro de los top. La terapia de manipulación y dentro de las terapias de manipulación está, por ejemplo, la quiropraxia. Es hasta un 8%. Y del mismo nivel, la meditación. El yoga solito, no con yoga, tai chi y qigong, sino yoga, 6.1%, que es bastante alto. La homeopatía, 2.2%. La naturopatía, 0.4%. Y la curación con energía, que vimos que eran los temas, por ejemplo, como el Reiki, 0.5%. Eso es, digamos que un panorama de que estas terapias alternativas, medicinas alternativas y complementarias tienen un uso extenso. En los Estados Unidos, el 57.6% de los adultos utilizó al menos un suplemento dietético. Esto es un poco distinto porque ustedes me dirán, pero dijo el 38, si el 38 es en general de la medicina alternativa, el 57,6 es de uso de suplementos dietéticos, es decir, de medicamentos de medicina alternativa o complementaria, porque ese es el concepto bajo el cual los utilizan, por ejemplo, en la FDA, en la Food and Drug Administration. ¿Listo? Entonces, en los últimos 30 días, además de eso, es de uso frecuente. Casi el 60% de las personas los utilizan. Ahora bien, una pregunta que le surge a uno cuando ve este tipo de temas es, bueno, ¿qué diferencias hay realmente entre la medicina convencional y la medicina integrativa? Este cuadro sale de Wikiucas, perdón, discúlpenme porque ese apellido es un poco difícil de pronunciar, que habla de la definición de conciencias en MedLife, y allí está del 2014, y hace una comparación, y dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la medicina convencional? Convencional es medicina tradicional, es decir, medicina occidental, el internista, el endocrinólogo, el cirujano, ¿sí? Y la medicina integradora o temas de medicina alternativa y complementaria. Entonces, la definición de salud, miren cómo nuestra definición de salud en la medicina que yo estudié en la Universidad Nacional es el estado de bienestar físico, mental y social y la ausencia de enfermedad y otras anomalías. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es, estamos hablando de un estado de bienestar que se da por el equilibrio de ese estado físico, mental y social, que es como llegamos a llamarlo. Esto es una definición del año 50, que entre otras cosas, digamos, que ha cambiado un poco, pero que sigue siendo vigente. En la medicina integradora hablamos de equilibrio óptimo. Entonces, lo primero, hablamos de un equilibrio, no un estado de bienestar, y es la capacidad que tiene el individuo para tolerar ciertas situaciones que le son dañinas a la integridad del cuerpo, de la mente, del espíritu y de sus interrelaciones. Entonces, fíjense cómo hablamos de equilibrio, hablamos de equilibrio energético, de balance, y eso es un poco lo que vamos a ver en el futuro de esta charla. La definición de enfermedad, ¿cómo se define enfermedad en la medicina convencional o medicina tradicional o medicina occidental?
es la disfunción de un órgano. Ah, es que le falló el hígado, es que le falló el páncreas y entonces tiene diabetes, es que le falló el hígado y se dañó y ahora tiene una cirrosis, donde vemos que hay una serie de procesos bioquímicos que se desordenan y que generan síntomas indeseables. Ah, es que tiene un sangrado gástrico y entonces fruto de ese sangrado gástrico tiene dolor a nivel del epigastrio y además de eso tiene emesis, es decir, vómito. O sea que lo de la boca del estómago y tiene vómito, ese es el síntoma y la disfunción es que el estómago no está tolerando la acidez y por ende generó una lesión. ¿Listo? Y en la medicina integradora sería un trastorno que está basado en el síntoma y sobre la base individual. Entonces, este individuo tiene un desequilibrio en su cuerpo, en su mente y en su espíritu. Puede ser en la humedad, en el calor, bueno, en fin, en la tierra, hablando como de una serie de elementos básicos que se tienen allí. Entonces, hablamos de la enfermedad cuando hay un trastorno de eso que se refleja con un síntoma y que los seres humanos de manera individual están asumiendo ese trastorno. Es un poco distinto. Recuerden que cuando hablamos de órganos y de la disfunción, nosotros tenemos perfectamente claros los síntomas que corresponden a cada órgano. Y como por ejemplo, si tiene mucha sed, tiene muchas ganas de orinar, o sea, tiene polidipsia, tiene poliuria y tiene polifagia, come mucho, uno podría pensar, estos síntomas corresponden a una lesión pancreática del tipo ¿qué? Del tipo diabetes. Entonces, fíjense cómo y en el páncreas efectivamente y específicamente de los islotes de Langerhans, que es donde se produce la insulina. Entonces, fíjense cómo uno tiene perfectamente claro en el órgano ese efecto bioquímico. Muy bien. El concepto de fuerza vital. Entonces, en la medicina occidental, tradicional, convencional, los procesos vitales se basan en leyes físicas conocidas que involucran eventos fisiológicos y bioquímicos. Por eso hablamos de fisiopatología, es decir, buscamos cuál es el desequilibrio bioquímico o físico que genera en el cuerpo este proceso, cómo el riñón filtra a través de las nefronas y entonces qué pasa cuando se desequilibra y no logra filtrar el riñón. En tanto que cuando hablamos de la medicina integradora, hablamos de la energía que fluye con libertad y que une mente y cuerpo y que es la base de la salud. Entonces hablamos del ki o del chi, ¿no es cierto? Y hablamos además de eso del enfrentamiento de la energía positiva y negativa de el chi con su contraparte cuando hablamos, por ejemplo, en medicina tradicional china. Muy bien. Como en la comprensión de la conciencia, ¿no es cierto? En la medicina tradicional, en la medicina convencional, en la medicina occidental, es el resultado de los procesos físicos del cerebro. ¿Dónde está el pensamiento? En el cerebro, ahí está la conciencia. Mientras que en la medicina integradora puede comprometer más procesos físicos que el encéfalo, o sea, va mucho más allá del cerebro y puede ejercer efectos curativos en el cuerpo. Es decir, estamos pensando que cuando nosotros pensamos en mejorar, por eso la frase de Séneca, el cuerpo puede mejorar. Es un método de tratamiento para la medicina convencional. ¿Cuál es? Es la intervención con base en la evidencia. Es decir, nosotros sabemos, además de eso, lo que hacemos es básicamente curar con el contrario. Si yo tengo hipertensión, le doy un medicamento que es capaz de disminuir la tensión arterial, ¿no es cierto? ¿Cómo? En los diferentes puntos donde hemos identificado que se produce esa elevación de la tensión. Entonces utilizo una contra, por decirlo de alguna manera, para poder bajar la tensión arterial. Que lo que necesito es que tengo un órgano que está dañado y tengo que cortarlo, cirugía. Que lo que tengo son unas células que se están multiplicando de manera desordenada y de manera caótica. Entonces les doy radioterapia. O en el caso del cerebro, es que tengo un paciente, por ejemplo, con una depresión profunda y hoy en día se ha resignificado el uso del electroshock, ya no lo llamamos electroshock. Eso es un tratamiento eléctrico. Dispositivos médicos como la resonancia magnética nuclear, como el TAC, hemos llegado a una gran sofisticación desde ese punto de vista. La fisioterapia, el ejercicio, lo nutricional y el estilo de vida dentro de lo que nosotros hablamos de medicina tradicional y que hemos hablado de hecho aquí, es decir, medicina occidental. En la medicina integradora incluye métodos de medicina convencional, prácticas de curación natural, la meditación, el yoga, sobre la base de evidencias, es que se ha visto que mejora. Y también la invitación allí es esta capacidad intrínseca que tiene el individuo para autocurarse. De allí parte. Y obviamente que hay una
dependencia de la evidencia científica a nivel de la medicina convencional, cumpliendo un estricto principio que es el método científico y obviamente estableciéndose con base en la evidencia, es decir, donde podemos mostrar muchos artículos que muestran cómo a través de variables vamos a seguir ese cumplimiento de esa curación que podemos ver en el individuo. Mientras que la medicina integradora, medicina alternativa, es más flexible en la evidencia científica, porque no se está apuntando allí a un síntoma en específico, sino a un ser humano que tiene, por ejemplo, una configuración, como es el caso de la Ayurveda, ya lo vamos a mirar. Los tratamientos son más de tradición, o sea, son más o provienen de tradiciones que traen ancestralmente, por ejemplo, unos grupos como los indígenas, por ejemplo, o unos grupos como la medicina tradicional china. ¿Listo? El soporte científico resulta no ser de tan buena calidad precisamente porque se basa más en la experiencia. La eficacia, es decir, qué tan eficaz es el tratamiento para mejorar una patología como tal. Y en la medicina, digamos, oriental, y en la medicina no tradicional, en la medicina alternativa, uno puede pensar que no existe como tal y resulta que no. En el año 92, por ejemplo, se formó la Oficina de Medicina Alternativa de los Institutos Nacionales de Salud, la NIH, que estudia la eficacia y la seguridad de las terapias alternativas. Eso fue en el año 92. En el año 98, esa oficina se convirtió en el Centro Nacional para la Medicina Alternativa y Complementaria, el NSCAM. Y en el 2015 se convirtió en el Centro Nacional para la Salud Integrativa y Complementaria. Entonces, fíjense cómo esto ha ido cambiando. Entonces, esa es la NCCIH. Otras agencias de la NIH son, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cáncer. Bueno, entonces allí hay una cosa bien interesante y es que ya desde el punto de vista de investigación se están promoviendo institutos, inclusive acá también, obviamente, en Colombia, a través del INVIMA, hay por lo menos el seguimiento de este tipo de temas al ser legal en Colombia ejercer la medicina alternativa. Y estos tienen, por ejemplo, generación de investigaciones para averiguar la eficacia de las terapias alternativas. Aquí les dejo un poco la imagen del Departamento de Salud y de Servicios de los Institutos Nacionales de Salud, eh, que es la NIH, y allí está la NCCIH. Financia una serie de investigaciones. Si ustedes cuando vean la conferencia hacen clic en esa frase que está con una línea debajo, ahí ustedes van a poder mirar cuáles son esas investigaciones que se financian. Pero ellos básicamente se centran en las prácticas corporales y mentales, en los productos naturales y en el dolor. El dolor es muy importante aquí y fíjense que eso tiene que ver mucho con lo que vemos en seguridad y salud en el trabajo. También hay investigaciones, por ejemplo, de los Institutos Nacionales de Salud de Bethesda y Maryland. Hay una página que mira los estudios publicados, que son financiados y que se publican en PubMed. O sea, esto es un tema ya un poco de mejor calidad en cuanto a la información. Y básicamente para las terapias alternativas o medicina alternativa y complementaria se está haciendo apoyo en tres tipos de investigaciones. El primero tiene que ver con la eficacia de los resultados clínicos y esto es por ensayos clínicos controlados. ¿Qué está pasando clínicamente con el paciente? Segundo, evidencias de mecanismos de acción fisiológico, es decir, no podemos no entender cómo fisiológicamente funciona la medicación. Tenemos que entender, es que esto entró por este lado, alteró la mitocondria, el ciclo de Krebs, y entonces eso tenemos que entenderlo muy bien. O cómo se modifica, por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico, el GABA, en el cerebro, por ejemplo, por la valeriana. O sea, la valeriana ya entendemos cómo altera el GABA, o sea, no termina siendo un tema por allá esotérico de que esto alteró el espíritu, no, altera el GABA, y entonces eso ya para nosotros es evidencia. Ahora, obviamente que estos mecanismos de acción fisiológicos validados no indican necesariamente que sean eficaces los medicamentos en los resultados clínicos. Entendemos cómo funciona, que ya por lo menos ya es un gran avance, que antes no se tenía. El uso durante periodos que van desde décadas hasta siglos. Eso es súper importante. Fíjense cómo, por ejemplo, la medicina tradicional china viene ejerciéndose en China hace miles de años. Y eso que, bueno, miles, como muchísimos miles de años, no, miles de años. Estamos hablando de 2, 3 mil años. Ya vamos a mirar cuántos son. Tiene
bastantes décadas, bastante tiempo utilizándose, pero obviamente esa evidencia no es de tan buena calidad como la de los estudios científicos, pero es válido el hecho de que se haya utilizado anteriormente. Muchas de las terapias MAC, o sea, de las terapias alternativas y complementarias, que se ha descubierto que algunas son eficaces, comparables con el tratamiento tradicional. Por ejemplo, el uso de un Traumel o de un CL contra un antiinflamatorio mostraron igual actividad. Entonces uno dice, ah, mire, son tan eficaces como la medicina tradicional como la medicina convencional occidental. Pero algunos se mostraron ineficaces, inclusive contradictorios e inconsistentes. ¿Eso qué significa? Que cuando tratamos de mirar si funcionaban o no, algunos dijeron, no, esto definitivamente no funciona. Algunos inclusive eh, podían empeorar. Listo, es inconsistente, en algunos sí y en otros no. Entonces, unos funcionan y otros no funcionan. Eso es lo normal. Pero bueno, por lo menos ya estamos llegando a entender si sí lo hacen o no. Algunas de las terapias MAC han sido probadas en ensayos definitivos y hay que mirar el por qué o sea, una de las preguntas que yo me hacía cuando estaba, digamos que estudiando estos temas, pues no es la primera vez que lo hago para poderlo entender, pero digamos que para esta conferencia también, y es por qué no funcionan exactamente igual los estudios y por qué no los podríamos hacer de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de modalidades holísticas, es decir, que van a todo el sistema, ¿no es cierto? Un patrón saludable, el cambiar mi forma de ver el mundo, abarcan demasiadas variables, son muchas, y es muy difícil de controlar en un estudio. En cambio, la medicina basada en evidencia enfatiza una pequeña cantidad de variables. Es que yo voy a mirar cómo funciona la hemoglobina o cómo voy a mirar cómo funciona la tensión arterial. Entonces es un poco mejor para mirar los medicamentos y los procedimientos. El otro es holístico, digamos que es una característica, no es que sea malo ni bueno. Las terapias también MAC, las de medicina alternativa y complementaria, tienden a ser de bajo costo. Eso es importante. Ya no tanto, ¿no? Pero siguen siendo de bajo costo y su cobertura es inadecuada, es decir, no sabemos quiénes sí, quiénes no, cómo. Eso limita, digamos, muchos incentivos financieros para promover la investigación. Cuando usted tiene una gran cobertura de población, pues puede decir, vamos a hacer la investigación, por ejemplo, con el acetaminofén. ¿Por qué sabemos tanto de acetaminofén? Porque hay muchísima gente que lo consume. Y hay mecanismos, además de eso, de reporte de, por ejemplo, de los efectos adversos. La regulación de los productos y las terapias alternativas no requieren demostración de eficacia específica para una enfermedad. Entonces, la gente los utiliza. Y es más, a veces los utilizan más que la medicina tradicional. Muy bien. La FDA, la Food and Drug Administration, que es la que aprueba los medicamentos en Estados Unidos y que muchas de sus directivas, y por eso los traigo, son acogidas, por ejemplo, aquí en el INVIMA, permiten la comercialización de los suplementos dietéticos y el uso de los dispositivos, por ejemplo, las agujas o la moxibustión. Eh, y tienen digamos, reglamentación específica, que es el Dietary Supplement Health and Education Act, que es el DSEHEA del año 94. Obviamente, digamos que aunque permite el uso, no lo está utilizando como medicamento, sino como suplementos dietéticos. Hoy en día se está tratando de que la FDA se compromete en fortalecer ese seguimiento con el DSHEA a estos medicamentos y generar una mejor regulación. Y es por eso que hoy en día, digamos que estos suplementos dietéticos que se saben que benefician alguna estructura o función del cuerpo, porque ese es el tema, beneficia, por ejemplo, la salud cardiovascular. Entonces, no dice baja la tensión arterial, disminuye la glicemia. Eso no lo podemos saber de esa manera. Por eso FDA dice que la evidencia de que avalen la seguridad y la eficacia es más como ese suplemento dietético, más que a mirar efectivamente si puede hacer, por ejemplo, eso de la salud cardiovascular. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la salud cardiovascular? Pues son muchas cosas. Es más efectivo, más eficiente cuando bajan la tensión arterial. El otro es un poco más difícil de medir. Entonces, por eso ahí hay un poco de diferencia. Sin embargo, digamos que está caminando la FDA a hacer una mejor regulación. Ahora, ¿cómo es la seguridad? O sea, ¿qué tan seguro es utilizar estas terapias alternativas? Las plantas medicinales, bueno, en fin, los medicamentos ayurvedas.
Pues realmente es que en general, aunque no tienen muchos ensayos clínicos, tienen un historial de mucho tiempo de seguridad. Sin embargo, como digamos que dependen de una planta, ¿de qué depende cómo funciona la planta? No solamente de la planta como tal, sino también del terreno, cómo fue cultivada, qué tipo de, por ejemplo, de plaguicidas utilizaron para mantenerla. Pues si los plaguicidas son tóxicos, terminan, digamos, no mejorando la calidad de esa planta. Entonces, digamos que lo hace muy difícil. La meditación y el yoga y prácticas basadas en masaje, por ejemplo, es distinto, pero estos que tienen que ver con las plantas son, digamos que, y tienen que ver con uso de miles de años. Entonces, parece que no producen daños porque hay mucha evidencia de muchos años que no lo han producido. Entonces, parece que tienen mucho potencial, pero hay otras consideraciones. Entonces, por ejemplo, está el uso de un abordaje alternativo para tratar el trastorno. Entonces, por eso alternativa a mí no me gusta tanto, porque en alternativa uno ve, por ejemplo, eventos donde dice, yo voy a dejar y no me va a tratar el cáncer o la meningitis o la infección y voy a tomar esta medicina alternativa, voy a tomar esta alternativa. Y resulta que es muy probable que se genere daño o no sea lo suficientemente rápido o eficaz para controlarlo. Entonces, si a mí me dicen que tengo una apendicitis, pues opérese, punto, y de ese antibiótico, y ya. Si quiere tomar cualquier flor mática, hacer cualquier otra terapia alternativa, hacerlo, pero no como alternativo, porque eso lo pone en peligro y pone en peligro a las personas. De hecho, aquí hay una anécdota que no sé si sea digamos que un mito urbano, donde hay un médico cirujano que se fue por la medicina alternativa y para tratar a su hijo de una apendicitis utilizó medicina natural. El hijo obviamente murió. ¿Por qué? Pues porque ese no es el tratamiento. Entonces no lo puede utilizar como alternativo. Si usted tiene una apendicitis, un cáncer, primero hay que hacer el tratamiento y esto no puede ser alternativo porque puede ser letal, mortal. La toxicidad. Hay algunos, digamos, preparados botánicos y complementarios que dañan el hígado, hepatotoxicidad, o que son, por ejemplo, como la Actrasis gumífera, el chaparral, la charrasquilla, la celedonia mayor, el jimbú, el jung, el cava, el polio, y otros que generan nefrotoxicidad, es decir, que son, perdón, esos que esto generan hepatotoxicidad, es decir, son capaces de dañar el hígado y generar cirrosis. Otros generan daño en el riñón, nefrotoxicidad, como la aristocholia, que tiene un efecto adrenérgico por la efedra. Eso hace que uno diga, ojo, hay que mirar muy bien y hay que averiguar. Estas páginas que voy a dejar allí, ustedes pueden entrar a mirar si hay estudios que muestren que son tóxicos. Y eso es clave. Si es tóxico, no se puede usar. La contaminación. La contaminación, por ejemplo, en la producción con metales pesados. Los metales pesados son, de hecho, en medicina laboral, nosotros tenemos patologías por plomo, por mercurio, y sabemos que son metales pesados que dañan el cuerpo, pero hay algunas hierbas chinas y ayurvédicas que vienen contaminadas con este tipo de metales pesados, entonces tengo que tener en consideración la seguridad que debo tener en el medicamento. Las interacciones, como por ejemplo un medicamento como una hierba o un nutriente puede alterar el uso, por ejemplo, de un antirretroviral, que en un paciente con VIH sería mortal. Las lesiones al manipular, entonces cuando se hace quiropraxia, puedo lesionar la columna vertebral. Entonces, quien lo haga tiene que saber de qué está hablando. Muy bien. En cuanto a la seguridad, fíjense que la seguridad, hay un sitio que es el Safety Alerts and Advisors. Este de la FDA avisa, por ejemplo, cuáles hierbas se encontraron que estaban contaminadas, cuántos tenían contaminantes. Entonces, por ejemplo, en el 2013 se encontró que 32% de las hierbas medicinales, ¿sí?, contenían ingredientes activos diferentes a los que decía la etiqueta. El 20% tenían contaminantes, es decir, otros ingredientes no deseados diferentes. Y el 21% contenía excipientes, perdón, que no figuraban en la etiqueta. Y un excipiente igual hace parte de lo que yo me estoy tomando. Por eso la FDA está virando, por ejemplo, de pedir solamente prácticas en la manufactura, mejores prácticas, hacia seguridad en los suplementos y productos de alta calidad. Ahora bien, sabiendo todo esto, ¿qué medicinas alternativas hay? ¿Y cuál es la evidencia y cuáles son los efectos adversos? Entonces voy a hablar en esta última parte de qué podemos utilizar. Entonces la acupuntura. La acupuntura tiene muchísimos años, pero muchísimos, muchísimos años. Es de medicina, hace parte de la medicina tradicional china.
Se ha demostrado que efectivamente es una terapia integradora con el mundo occidental. Aquí lo que se hace es que se estimulan esos diferentes puntos y esos puntos generan una acción. Y yo puedo generar el flujo del ki o mejorar el meridiano y permitir que el meridiano, que son esas líneas que ven de arriba para abajo, funcionen de mejor manera. Entonces, allí obviamente que hay unos puntos de acupuntura que pueden ser estimulados y pueden ser estimulados con agujas, con presión, con láseres o con corriente eléctrica. Inclusive esas agujitas pueden colocar y colocarle agujas, electricidad a esas agujas. Eso digamos que la base de la acupuntura. La evidencia, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, o sea, esto es bien importante, tiene una lista de condiciones donde la acupuntura funciona. Entonces, por ejemplo, en depresión, muy importante en nuestro mundo de seguridad y salud en el trabajo. La dismenorrea, que son el dolor cuando se tiene la menstruación. Dolor, clave para nosotros en seguridad y salud en el trabajo. Clave también la cefalea. Digamos que del mundo de lo común, de hipertensión, los síntomas posoperatorios, inclusive se puede utilizar para dar anestesia en algunos puntos con acupuntura en pacientes que son de alto peligro por su estado. ¿Cuál es qué efectos adversos pueden tener y están reportados? Básicamente, la acupuntura puede generar infecciones. Ahí les dejo la referencia de los efectos adversos de la acupuntura. Pueden generar hematomas si chuzan, por ejemplo, un vasito, parálisis de un nervio al lesionarlo, taponamiento cardíaco si yo lo coloco en el área del tórax y resulta que me voy y chuzo la cobertura del corazón, ¿no es cierto? Y se genera allí un daño. Si es un gran vaso que está chuzado, puede generar un pseudoneurisma y digamos que ese es el punto de la acupuntura y la acupuntura efectivamente es muy eficiente. Entonces, en temas de dolor, en temas de depresión, en temas que en seguridad y salud en el trabajo son importantes, la acupuntura es una muy buena alternativa. ¿Qué otra alternativa hay? La ayurveda. La medicina ayurveda tiene más de 4.000 años, o sea, estábamos hablando como de 3.000 años de acupuntura y de medicina tradicional china. La ayurveda es de 4.000 años. Y básicamente habla del desequilibrio y habla de tres tipos de tipos corporales, el vata, el pita y el kapha, que son los dosha. Esos tienen como unas, digamos, bases, ¿no es cierto? Entonces, el vata es el éter y el aire, el pita es fuego y agua, y el kapha es agua y tierra. Básicamente el objetivo es mantener ese equilibrio, cómo devolver, cómo se desequilibró esa persona, ese vata o el pita o el kapha, y cómo lo equilibro. Entonces esas son las tres cualidades corporales que se tratan de equilibrar, y se equilibran desde los alimentos, el yoga, la meditación, pero también, y es importante tenerlo en cuenta, que hay evidencia que la medicina ayurvédica, por ejemplo, funciona en esquizofrenia, en afecciones neurológicas, fíjese que no dice cuáles, en rinitis alérgica, en diabetes, en dolor, en artritis. Pero si usted tiene una diabetes, primero colóquese la insulina, si la necesita, la metformina, y luego utilice medicina ayurveda. Los usos, obviamente, se utiliza con dieta, con hierbas, con masajes, con meditación, con desintoxicación terapéutica, en general con enemas y con masajes. Bueno, ¿qué efectos adversos puede tener la medicina ayurvédica? Entonces, se ha intentado, por ejemplo, o se ha entendido que, por ejemplo, hay hierbas que contienen plomo, mercurio y arsénico. Entonces, hay que mirar los reportes en estas páginas que les estoy contando, que las dejo al final, de la NCC H, donde nos muestran cuáles hierbas de esas han mostrado tener contaminación. Ahora, ¿cuál es el punto también? Que hay estudios que han encontrado hierbas naturales ayurvédicas que además de tener esos metales pesados pueden causar toxicidad y se ha notificado esa toxicidad en muchas ocasiones. Algunos médicos recomiendan controlar, por ejemplo, el albúmina en orina. Entonces hay que hacer también seguimientos de cómo está haciéndose esa medicina ayurvédica y es un poco más complejo. En Alemania se desarrolló la homeopatía. Entonces, la homeopatía es de principios del siglo XVIII, o sea que es muy cercana al nacimiento de lo que nosotros conocemos como la medicina occidental, la medicina alopática. Entonces, fíjense que la diferencia entre alopatía y homeopatía. Pero la homeopatía básicamente considera unos principios, el principio de que lo similar como el cura lo similar. Y segundo, que se utilizan dosis diminutas del medicamento. Entonces yo hago diluciones, 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 y entre más diluciones tenga el medicamento, más fuerte es para el tratamiento en homeopatía.
obviamente tiene que tenerse en cuenta la personalidad de del paciente o la paciente, el estilo de vida, los síntomas, el estado general, y cuando se le da la medicación homeopática en bajas dosis, se supone que esta medicación en altas dosis produce esos síntomas y en pequeñas dosis le permite al cuerpo defenderse de ese evento. Entonces, el similium similar que hablan los homeópatas. Obviamente que aquí, yo no sé si ustedes oyeron, pero hubo una emisión de unos reportes en Estados Unidos donde la homeopatía había sido prohibida porque no se había encontrado el tema de que efectivamente fuera eficiente. Eso es cierto. En el resto de países como en Alemania y en Europa se sigue utilizando. Entonces, digamos que la FDA ha encontrado, por ejemplo, que las dosis son indetectables, casi que moleculares, aunque obviamente en homeopatía se supone que esto es lo que hace la mejora. Entonces, la FDA les insta a que tienen que colocar el término homeopático, que tienen que colocar la indicación, por lo menos una de las múltiples que tienen, cuál es el producto activo y cuál es el grado de dilución que tiene. Muy bien. Eh, en general, como les decía, la homeopatía se utiliza en alergias, muy bien, en rinitis, en síntomas respiratorios, en síntomas digestivos, en dolor musculoesquelético, que para nosotros es clave, y en vértigo, que los dos son y pueden ser laborales. El gran problema es que pueden generar reacciones alérgicas y tóxicas, reacciones directas homeopáticas que se presumen del medicamento, es decir, que se supone que en el empeoramiento de ese síntoma va a mejorar. Y daños indirectos, por ejemplo, como el tratamiento convencional. Entonces, igual que el Dolex puede producir una falla hepática, obviamente que también estamos en dosis muy altas, tóxicas, estos medicamentos también tienen efectos adversos. El Reiki se originó en el Japón. Es un tipo de medicina bioenergética, es decir, donde se está manejando la energía. Miren cómo le coloca las manos y eso mueve energías. Digamos que no hay ensayos de alta calidad y no hay revisiones sistemáticas que hayan mostrado un beneficio claro, por ejemplo, con la medición de la depresión u otras condiciones clínicas. Bueno, la quiropraxia. Si ustedes van a Estados Unidos y a otros países, hay mucha y gran cantidad de quiroprácticos. Esta es mediante la manipulación del cuerpo y la idea es que al desbloquear esos desalineamientos de la columna vertebral, y suena, ¿no? Tan cuando les hacen el movimiento, se supone que se alinea y mejora el fluir de la energía. No tiene que ver necesariamente con un esguince o con, no, tiene que ver es con el alineamiento energético al manipular la columna vertebral y los tejidos blandos. Obviamente que recuerden que esto es una medicina vitalista, es decir, que lo que le da es la capacidad al cuerpo de defenderse y de curarse a sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se alinean, se mejora el flujo de energía. Digamos que no se ha podido demostrar específicamente con estudios que funcione tan bien, sin embargo, hay usos. Entonces, en la quiropraxia se ha demostrado que reduce el estrés emocional, que promueve la recuperación, que incrementa el funcionamiento del sistema inmunológico. Esto es lo que dicen quienes la aplican y mejora la calidad del sueño y mejora el funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, quiropraxia en términos prácticos y en términos de estudios funciona muy bien para lumbalgia, por ejemplo, que es clave. Cefalea y migraña, clavísimo, y cervicalgia. Con esos tres usos de quiropraxia para nosotros en seguridad y salud en el trabajo es clave. ¿Qué puede pasar? Fracturas, lesiones, hematomas, eso es lo que hay que tener en cuenta y obviamente es mejor que la haga un médico o un fisioterapeuta que por lo menos tienen una idea de cómo funciona el cuerpo. La reflexología, que ustedes se dan cuenta, digamos que estos son un par de pies y miren cómo está representado el corazón, el riñón, el pulmón, el hígado. Es que al hacer, eso es parte de la masoterapia, al hacer un masaje en estas zonas, se supone que estimula y elimina los bloqueos energéticos y entonces fluye mejor la energía y esto permite hacer una mejoría del cuerpo mediante estos masajes. La mayoría de estudios de reflexología tienden a ser con efectos inespecíficos sobre síntomas subjetivos. Entonces causan relajación, bueno, en fin, que se podría relacionar con el manejo del masaje. Otras técnicas de relajación, por ejemplo, el tai chi, la meditación, el mindfulness, el yoga, todos ellos son parte de las técnicas de relajación. Bajan la actividad del sistema nervioso simpático, entonces bajan el estrés,
bajan la tensión arterial, relajan la tensión muscular, enlentecen los procesos metabólicos y alteran la actividad de ondas cerebrales. Entonces, eso se ha visto en los estudios, o sea, que efectivamente funcionan muy bien. No tienen efectos adversos, excepto obviamente que si yo hago una postura inadecuada, pues me puedo lesionar. La medicina tradicional china, que como vimos tiene la moxa, tiene la acupuntura, se basa en los 5 elementos, en agua, madera, fuego, tierra y metal, y cómo se desequilibran y cómo logramos hacerlo. La medicina tradicional china se calcula que tiene unos 2000 años. Se usa en diferentes prácticas como las hierbas medicinales, y ahí es donde está, digamos, un poco el problema, porque se han logrado encontrar que han tenido algunos efectos adversos que tienen que ver con esa contaminación que pueden tener, con la contaminación que tiene la tierra. Entonces es muy difícil de hacer el estudio y por ende no es fácil de manejarlo. Está la medicina tradicional china, que como les decía, se ha utilizado para muchos eventos: el síndrome de Tourette, la enfermedad renal crónica, el COVID-19, probablemente ayuda a manejar la depresión. Eso es lo que está estudiado como tal. Sin embargo, recuerden que hay algunos temas de no regulación. La mayoría de estudios que hay son de chinos, obviamente, y la mezcla de hierbas puede ser un poco peligrosa. Está la homotoxicología, que tiene medicamentos que, por ejemplo, el Engistol, que se utilizó muchísimo durante el COVID-19 y que demostró gran utilidad; el Traumel, que hoy en día se utiliza de manera exhaustiva, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el manejo de inflamación, y es un proinflamatorio. Fíjense que no es que es un antiinflamatorio. Tiene mejores técnicas de fabricación, son muy parecidas a las técnicas, digamos, de la alopatía, entonces eso hace que sean muy bien. Aquí les dejo una bibliografía amplia. Este es un tema sobre el cual hubiéramos podido hablar muchas horas, pero pues obviamente tenemos apenas una horita para que además de eso ustedes no se angustien. Paulita, evaluémonos a ver cómo nos fue. Sí, señor doctor, así es. Pero antes tenemos 3 preguntitas. Dime. Bueno, la primera nos la realiza Raúl Blanco Rojas. Dice, hay muchas personas que prefieren la medicina alternativa. ¿Por qué prefieren más esta medicina? Mira, parte del cuento era lo que estábamos hablando, porque como son holísticas, te entienden como un ser humano, y eso hace que hablen más, que te averigüen más sobre tu vida, tienen un mejor acercamiento médico-paciente. Entonces, más allá de la evidencia, que lo sabemos nosotros desde lo científico, ellos están evaluando lo humano. Y además de eso hay otra cosa. A veces eh, es mejor lo que le comentan los vecinos a lo que le dice el médico. Entonces, por eso van a donde el droguista le dicen, tengo esta vaina, ¿por qué me das? Y efectivamente, eso puede ser. La siguiente pregunta, Paulita. Muchas gracias, doc. La otra no la realiza Damaris Largo. Dice, buena tarde, una persona que tiene hipotiroidismo, ¿cuál es la medicina que le recomienda? La mejor medicina es la levotiroxina. No se vayan por ninguna alternativa. Funciona perfecto la levotiroxina. De hecho, es el mejor tratamiento que hay para ella, y suplementa perfectamente bien la no producción de la hormona tiroidea. Y digamos que el resto, si quieren agregarle algo, lo pueden agregar. Pero tómense su levotiroxina, que les funciona perfecto. Listo. Y la última nos la realiza Raúl Blanco nuevamente. Dice, ¿qué tan cierto es que hay una medicina que puede mejorar la autocuración de ligamentos de la rodilla para evitar la cirugía? Pues miren, de hecho, y yo lo puedo decir que, digamos, por los estudios que uno tiene que ver en estos temas, realmente hay algunos que ayudan, pero no pegan tan bien esos ligamentos. Entonces, para el ligamento cruzado anterior, para lesiones de ligamento cruzado, para meniscos, lo mejor es la cirugía. O sea, hay que tratar, obviamente, hay algunos suplementos dietéticos, hay algunos tratamientos que ayudan, pero en realidad hay, digamos, lo que son fracturas, lesiones tendinosas. Lo mejor es la cirugía. Ahora, si ustedes me preguntan hombro, yo les digo hombro, digamos que no lo mejora tan bien, ¿no? A veces la reconstrucción no es tan buena. Entonces, yo lo utilizaría como complementaria. No lo utilicen como única terapia, ¿sí? Únanlo al manejo que les hace el ortopedista. Ok, doc. Y una última. La realiza Claro Marta que sí. Lucía Ortiz. Doctor, buenas tardes. ¿Qué tan factible es la quiropráctica cuando hay dolor crónico? Funciona bastante bien, por ejemplo, en lumbalgia y en cervicalgia, o sea, en dolor del cuello y dolor de la espalda. Es muy buena y se utiliza muy bien. Funciona, funciona bien. Digamos que yo diría que ese es súper clave para poderlo utilizar, pero funciona bien.
funciona muy bien. Listo, mi doc. Bueno, Muchas gracias. veo que hubo muchas preguntas, ¿no? Paulita. Sí, señor. Sí. Aquí tenemos una Ujú. última, vamos a realizarla. La realiza Julián Alberto Novoa. ¿Qué se necesita para que una medicina alternativa se vuelva medicina oriental, siendo que algunas son mejores? No, básicamente la medicina oriental ya están definidas, ¿no? Es la acupuntura, la medicina tradicional china, que por ejemplo es la herbología, que aquí en Colombia casi no hay. Hay otros países donde sí hay mucho más herbología, entonces tienen que estar ahí. Ahora, si me preguntas versus creo que es más orientado hacia la medicina occidental, se requiere que esté con estos principios del método científico, es decir, que tenga evidencia de que funciona o el procedimiento quirúrgico o la medicina y que tenga los estudios basados en evidencia para poder aplicarla. Entonces ahí es donde se nos convierte en medicina alopática occidental. La otra pues ya está definida, es ancestral. Creo que era esa la pregunta, Paulita. Listo, amigo. Muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio a nuestro sondeo final. Primera pregunta. Medicina alternativa es A, estrategias de curación y terapias no convencionales. B, son terapias incluidas en la medicina tradicional. C, es la medicina occidental. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores son ciertas. 15 segundos a nuestros asistentes para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, estrategias de curación y terapias no convencionales, 39%. B, son terapias incluidas en la medicina tradicional, 11%. C, es la medicina occidental, 7%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores son ciertas, 41%. Doctor Alonso, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Pasamos de tener una razón en la respuesta que era la número 1 de un 30% a un 39%. Efectivamente, recuerden que la occidental es la medicina que siempre hemos tenido, o entre comillas que siempre hemos tenido, mientras que esta medicina es la que hace ese tipo de manipulaciones que no son tradicionales, que son alternativas. Ok, mi doc, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Las terapias alternativas incluyen A, meditación y quiropraxia. B, yoga, reiki y medicina tradicional china. C, acupuntura, homeopatía. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, meditación y quiropraxia, 7%. B, yoga, reiki y medicina tradicional china, 3%. C, acupuntura, homeopatía, 10%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, 78%. Doctor, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, pasamos efectivamente todas son de medicina alternativa y pasamos de una efectividad en la respuesta del 71% al 78% de todas son medicinas alternativas. Ok, doctor, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Frente a la efectividad de la medicina alternativa, ¿es cierto? A, no hay ningún estudio que las avale. B, algunas son efectivas y otras no. C, está demostrado que son muy efectivas. D, ninguna de las anteriores. E, todas las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A, no hay ningún estudio que las avalen, 8%. B, algunas son efectivas y otras no, 32%. C, está demostrado que son muy efectivas, 27%. D, ninguna de las anteriores, 2%. E, todas las anteriores, 31%. Doctor, esta tercera pregunta, ¿cómo nos fue? La respuesta correcta era que algunas son efectivas y otras no son efectivas. Tuvimos un 32%, pasamos de un 30 a un 32% de respuesta correcta acá. O sea, digamos que el tema es que efectivamente
Se ha demostrado que algunas lo son y otras no lo son. O sea, no hay que confiar 100% en que todas son eficientes. No son así, no son eficientes todas. Ok, sí, señor, tuvimos unos resultados muy similares. Listo, doctor Alonso, Sí. muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa de tu comunidad. Nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias, Paulita, y a todos ustedes. Nos vemos en nuestra próxima charla y los invito a este próximo jueves que estaremos con nuestra siguiente charla. Chao, chao, que estés bien, Paola, y chao para todos ustedes. Muchas gracias, doctor. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y conectividad. Los invitamos a conocer nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades del conocimiento para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal en Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educativa. Nos dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un excelente día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá.
Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida, y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.